¿Te está gustando esta historia? Suscríbete a Universo Light Novel y sé el primero en enterarte de nuevos capítulos. Saludos, ninjas del universo Light Novel. Abróchense los cinturones porque la paz es frágil y la maquinaria de guerra de Konoha ha vuelto a rugir con una fuerza imparable. En los capítulos anteriores, bajo el liderazgo de Minato y la astucia económica de Danzo, Konoha ha vivido una era dorada. La ciudad de Shirakawa se ha convertido en una mina de oro que ha independizado a la aldea del mismísimo daimyo, permitiendo una expansión y prosperidad nunca antes vistas. La respuesta de Konoha es inmediata y abrumadora. Movilizan un ejército de 7000 ninjas bajo el mando supremo de Fugaku Uchiha. Con una estrategia agresiva, Fugaku arrincona a las fuerzas de Iwa, forzando al terco Tsuchikage Onoki a buscar una salida desesperada. Pero esta independencia tiene un precio. La tensión con el país del fuego y sus vecinos ha llegado a un punto de quiebre. El impulsivo cuarto Raikage, viendo una oportunidad, moviliza a sus tropas para apuñalar a Konoha por la espalda. Sin dudarlo, Minato envía su mejor hombre para apagar el incendio, Danzo, acompañado por el Klenyuga y una reformada Pakura. Se dirige a lanzar un ataque preventivo que detendrá al Raikage en seco. El conflicto estalla en la frontera con el país de la hierba, donde Iwagakure, incitada por el daimyo, intenta reclamar el territorio, pero cuando un frente se estabiliza, otro se enciende. Con la aldea luchando en dos frentes y los clanes más poderosos liderando la carga, ¿será esta la guerra que consolide el dominio absoluto de Konoha o el error que los lleve al desastre? Vamos a descubrirlo. Chapter 81, Battle Games de Raki. Como se esperaba, las fuerzas de Kumogakure estaban completamente preparadas. El del centro, al frente. Yuga Sensuke fue el primero en notarlo, señalando al enemigo con el chakra más fuerte. Lo veo. Danzo asintió con tristeza, liderando al grupo mientras se enfrentaban a Tsuraki. Ni siquiera hizo falta el Byakugan, todos los presentes pudieron identificar inmediatamente la posición del Raki. Al mismo tiempo, Danzo sintió la débil mirada de un enemigo. Raki ya estalló con una intensa carga eléctrica, su cuerpo se volvió borroso mientras se disparaba directamente hacia Danzo, como lo esperaba. Perfecto. El cuerpo de Danzo quedó rodeado por el chakra del estilo viento. Atrás, no interfieras. Se separó del grupo, moviéndose con sorprendente agilidad a pesar de su apariencia aparentemente frágil. El contraste entre los ágiles movimientos de Danzo y la feroz carga del Raki era marcado. Rasengan. Cuando ambos estaban a punto de chocar, una esfera azul comenzó a formarse en la mano de Danzo. Los ojos del Raki se entrecerraron. Las chispas se intensificaron en su cuerpo a medida que su velocidad aumentaba. Auge. Clan. ZZT. Choque. Clan clan. Dos figuras borrosas se cruzaron. El Raki esquivó por poco el Rasengan y golpeó la muñeca de Danzo, lanzando el Rasengan por los aires antes de que explotara. Las dos figuras borrosas chocaron nuevamente, más rápido de lo que cualquiera de los shinobi circundantes podía seguirlas. Esta es la diferencia entre nosotros y los shinobi de nivel Kai. El tono amargo estaba lleno de frustración, envidia y un toque de celos. Y Kaba Kamini, un Younin, no pudo evitar sentir la enorme brecha después de presenciar otra batalla de nivel Kai. Un Kai siempre será alguien a quien solo podrás admirar. Mujer. Una voz burlona cortó el aire. Kamini no necesitó girarse para saber quién era. Ignoró a Pakura, que estaba a su lado, y continuó observando la batalla. De repente el aire se volvió más caliente. Pakura, detente. Danzo-sama se enojará, advirtió a Chihaitachi suavemente. El calor en el aire disminuyó gradualmente. En apenas 5 minutos, ambos combatientes ya habían intercambiado más de 30 golpes. La ropa del Raki estaba rasgada en varios lugares como si hubiera sido azotada por un látigo, pero su cuerpo permaneció ileso. Ahora estaban separados, cada uno estudiando al otro atentamente. Danzo tuvo que admitir que su habitual ventaja en Taijutsu era ineficaz contra el Raki. Había esquivado por poco un golpe antes y notó que el Raki era más rápido, con una fuerza comparable a la suya. Su Rasengan no pudo asestar ningún golpe, e incluso el viento, que si atacó, no pudo atravesar las defensas del Raki. El Raki peleó de forma muy similar a él. Una vez que agarraba a su oponente, no lo soltaba. Sin embargo, el propio Raki estaba igual de sorprendido. El estilo de su clan se basaba en el Taijutsu, y Danzo era el primer enemigo capaz de enfrentarse a él. Ni siquiera Minato Namikaze se había atrevido a enfrentarlo de frente de esa manera. El Raki exhaló profundamente y detuvo su implacable ataque de Taijutsu, saltando hacia atrás. Miró fijamente a Danzo. Así que eres el único anciano de Konoha. Fuerte, te lo concedo, pero hoy te quedarás aquí. Ese es el precio por subestimar al Kai de una aldea. La electricidad crepitaba ferozmente a su alrededor. Ga. Una expresión distorsionada cruzó el rostro del Raki mientras un gemido de dolor escapaba. La salvaje descarga eléctrica se extendió por la hierba circundante, erizándola. De vez en cuando, rayos aleatorios impactaban el suelo. Un Kai de aldea, bromeó Danzo, imperturbable ante la acumulación de ataques del Raki. Atacó primero. Liberación de viento, descarga de ondas de vacío.
Danzou no solo era experto en taijutsu, una serie de corrientes de viento de alta presión se dispararon hacia el Raki, cortando el aire como chorros de agua. La velocidad del Raki aumentó nuevamente, lo que le permitió esquivar por poco el bombardeo mientras sellaba el área a su alrededor. Danzou frunció el ceño. Esa velocidad. Estudió el relámpago inestable y la expresión retorcida del Raki. Esta parece una técnica prohibida, similar a las 8 puertas. De repente, un grito estalló desde el lado de Kumogakure. Un shinobi había sido alcanzado por el ataque extraviado de Danzou, dejándolos en desorden. ¡Maldición! El Raki miró a Danzou con furia, apretando los dientes. Danzou podía ver sangre en sus dientes, no estaba claro si era por la técnica prohibida o por pura furia. Fue un accidente. Créeme o no, tú decides. Danzou hizo una serie de señas con las manos. Sus instintos se despertaron. Pateó el suelo para esquivar a la izquierda justo cuando el vendaje sobre su ojo derecho se desintegró, revelando sus Sharingan. El Raki de alguna manera había acortado la distancia, ahora estaba justo a su lado. Un golpe de revés, el brazalete en el brazo del Raki cortando el aire, rozó la oreja de Danzou, la estática hizo que se le erizara el pelo. Tan rápido. Eso casi me vuela la cabeza. Su velocidad se había duplicado con creces. Se había estado conteniendo durante el primer intercambio. Un gancho de seguimiento se dirigió hacia el pecho de Danzou antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Aunque el Sharingan de Danzou podía rastrear el ataque, su cuerpo no podía moverse con la velocidad suficiente para esquivarlo. También sintió un ligero entumecimiento por el aura de relámpago del Raki. Rasengan. Danzou formó un Rasengan parcialmente completo con ambas manos, usándolo para bloquear el puño entrante. ¡Bum! El Rasengan a medio formar explotó entre ellos, revolviendo la tierra como si la hubieran cultivado. Danzou voló hacia atrás, pero logró aterrizar con gracia gracias al chakra del estilo viento. Sin embargo, su ropa estaba hecha jirones, igual que la del Raki. Estudió al Raki, cuyo rostro estaba aún más retorcido por un rayo caótico mientras estabilizaba su chakra. Eso, estuvo demasiado cerca, murmuró Danzou, exhalando lentamente. Sintió el temblor en sus manos por la explosión del Rasengan. Esa velocidad rivalizaba con el ninjutsu espacio-temporal. Si me hubiera dado ese golpe en la cabeza, estaría muerto, o peor. Los ojos del Raki estaban fijados en el Sharingan ahora expuesto de Danzou. Ese Sharingan rojo de 3 tonos. Debe haber atrapado mi segundo golpe. Chapter 82. Forbidden Jutsu en realidad lo esquivó. Los guardias del Raki quedaron atónitos. Sabían exactamente lo devastador que era este movimiento. Había sido desarrollado específicamente para contrarrestar la velocidad de Namikaze Minatou, diseñado para saldar viejas cuentas. La técnica estaba diseñada para golpearlo y matarlo antes de que pudiera activar la técnica del dios del trueno volador o inmediatamente después de usarla. Ni siquiera Killer B, el Jinkriki del 8 colas, pudo esquivarlo sin estar preparado. Iraki aún no lo dominaba por completo. Prepárate para ayudar. Comprendido. Los guardias también comprendían la tensión que esta técnica suponía para el cuerpo. Incluso para alguien con la fuerza física de Raki, la fuerza explosiva no podía mantenerse por mucho tiempo. Al notar el movimiento de los guardias de Raki en la distancia, Dance flexionó sus brazos rígidos. Estaba a punto de ponerme serio y tú ya estás en tu límite. El Raki no se movió, pero apretó los dientes con frustración ante las burlas de Dance. Morirás por esto. Se le erizó el pelo y todo su cuerpo tembló. Sus ojos se inyectaron en sangre, dándole un aspecto aterrador. De verdad. Pero podrías morir antes que yo. Raki no parece un título muy duradero. Dance parecía despreocupado, pero su cuerpo permanecía tenso y sus sentidos agudizados. El Sharingan de su ojo izquierdo seguía con firmeza los movimientos del Raki. A pesar de su confianza, ni siquiera Dance podía negar un atisbo de peligro proveniente del poder explosivo del Raki. Pero no duraría mucho. Los guardias del Raki se separaron de su fuerza principal y los disturbios entre las tropas de Kumogakure se extendieron. Es nuestro turno. La voz de Pakura tenía un dejo de emoción mientras su aura de batalla se intensificaba. Se giró hacia Ikaba Kamini, a su lado, con la presión cada vez más fuerte. Las mujeres como ustedes, débiles, deberían admirar a los fuertes. Las recordaré. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría y malvada antes de lanzarse a la batalla junto a Itachi. Ikaba Kamini solo recuperó el sentido después de que se marcharan, jadeando en busca de aire. Un sudor frío le empapó la espalda. El instinto asesino desenfrenado de Pakura y la presión opresiva la habían llevado al borde de la muerte. De nivel Kai. A Kamini le costaba creer que hubiera captado la atención de un oponente tan aterrador. ¿Por qué? ¿Qué hice? A su lado, Higazensuke la miró con un rastro de simpatía en sus ojos. De repente, el Raki desapareció del centro del campo de batalla. Dance, con su Sharingan activo, captó débiles imágenes residuales. Eso fue suficiente. Sus manos entraron en acción, completando los sellos al instante. Estilo de viento, gran esfera de vacío. No es necesario tener una puntería precisa, solo cubrir un área abrumadora. ¡Zas! 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 Una enorme pared de palas de viento se lanzó hacia adelante, cortando el aire visiblemente. El Raki no esquivó, cargó directamente contra Dance, con la intención de recibir el ataque de frente. ¿Estás planeando forzar la entrada? La gran esfera de vacío no era tan penetrante como la onda de vacío,
pero su mayor alcance dificultaba la evasión. Como uno de los yatsus distintivos de Dance, confiaba en que podría atravesar el cuerpo del Raki. Las chispas de electricidad se intensificaron alrededor del cuerpo del Raki. Guillotina. Su voz sonaba distorsionada mientras rugía. La velocidad del Raki ya aumentó en un instante, demasiado rápida incluso para que el Sharingan pudiera fijarla. Atravesó la barrera de cuchillas de viento, dejando tras de sí una nube de niebla sangrienta, pero sin disminuir la velocidad. En una fracción de segundo, las dos figuras se cruzaron. Grieta. El torso de Dance quedó partido por la mitad desde el pecho hacia abajo. La fuerza lanzó su cuerpo destrozado por los aires como un muñeco de trapo antes de estrellarse contra el suelo. Raki cayó sobre una rodilla, con la sangre manando de su cuerpo mientras jadeaba en busca de aire. Tenía la piel desgarrada y maltratada por todas partes, pero las heridas eran solo superficiales. La electricidad a su alrededor se disipó, dejándole el rostro contorsionado por el dolor. El repentino estallido de energía había sometido a una enorme tensión a su cuerpo, pero lo que ahora llenaba sus ojos era incredulidad. ¿Cómo? ¿Estás preguntando por mi cuerpo real, o por cuando usé el clon? La voz de Dance llegó desde atrás. Extrañas runas se deslizaron como renacuajos por el cuerpo de Raki. El Dance, en el suelo se convirtió en madera, revelándose como un clon de Mokuton. Pero te tuve vigilado todo el tiempo. Ese clon. Raki no podía aceptar lo que veía. Estaba en completo shock, con la mente dando vueltas. De hecho, lo habían capturado. Un clon no había engañado, nada menos. No podía moverse y su chakra se sentía sellado. Esto era real. No sabes mucho de la historia de Konoha, ¿verdad? Aprenderás más cuando seas mi invitado. Danzou no ofreció más explicaciones. Enfrentar el Sharingan de frente y aún así destruir la mitad del chakra de un clon de Mokuton fue imprudente, admitió Dance. Incluso con su chakra de liberación del rayo protegiéndolo de la mayoría de los genjutsu, la poderosa mente de Dance y sus Sharingan aún podían introducir sugerencias simples. ¿Y los clones de Mokuton? Incluso Madore Uchiha tuvo dificultades para distinguirlos. Raki no tuvo ninguna posibilidad. Dance solo podía pensar, había perdido de manera justa. Los guardias del Raki, que acudieron al lugar, quedaron atónitos. Mucho había cambiado en un instante. El anciano de Konoha, a quien creían que Raki había asesinado, dio vuelta a la situación y lo capturó. Un destello de llama naranja bloqueó el camino de los guardias. No puedes molestar al jefe, dijo Pakura, emergiendo de las llamas. Hazte a un lado, yo me encargaré de ella. Ustedes tres, ayuden al señor Raki. Estilo relámpago, golpe de Ulide. Con electricidad crepitando alrededor de sus puños, el guardia cargó hacia Pakura. Si Dance hubiera visto esto, habría meneado la cabeza con desdén. El lanzamiento de quemaduras de Pakura era algo que incluso él abordó con cautela. Su liberación de quemaduras se activó, y este tipo de luchador de Taijutsu ni siquiera se acercaría antes de quemarse hasta las cenizas. Dance la había descrito como una maga de alto ataque y baja defensa. ¿La mejor estrategia? Derribarla antes de que pudiera reaccionar. Chapter 83 Defeating de Kumogakure Ninja. Ellos realmente capturaron al Raki. El rostro de Ikaba Kamini estaba lleno de sorpresa e incredulidad. Aunque ya sabía que Danzou era de nivel Kai, no esperaba que fuera tan poderoso. Después de todo, el Raki era el líder de toda una aldea. Danzo-sama una vez derrotó al que se caga. Ahora es nuestro turno de actuar. Al ver que las fuerzas de Kumogakure comenzaban a cargar, Yuga Sensuke agitó una mano. Los ninjas de Konoha formaron pequeños escuadrones, evitando hábilmente el campo de batalla de Danzou y preparándose para interceptar las tropas de Kumogakure que avanzaban. Aunque superados en número y con el Raki derrotado, el ataque de Kumogakure no fue más que un esfuerzo desesperado y en vano. Danzou reforzó las ataduras del Raki con 3 capas de Yatsu de sellado, cada una más intrincada que la anterior, hasta que runas negras cubrieron cada centímetro del cuerpo del Raki. La espada de vacío de Danzou avanzó lentamente hacia el pecho del Raki, perforando su pulmón poco a poco bajo la mirada furiosa y odiosa del hombre. Se sintió como si la hoja estuviera cortando piedra sólida, y Danzou no pudo evitar admirar la gran dureza física del Raki, impresionante incluso sin la armadura relámpago. Una vez que el rostro del Raki palideció y su resistencia se desvaneció por completo, Danzou finalmente se detuvo, satisfecho con su premio. Capturar a un Raki vivo fue un logro extraordinario. Incluso Danzou codiciaba las técnicas únicas de fortalecimiento corporal del Raki. Es hora de lidiar con los rezagados, murmuró Danzou, volviéndose hacia Pakura, quien estaba envuelto en llamas anaranjadas a varios cientos de metros de distancia. Ella e Itachi habían hecho un trabajo impresionante reteniendo los refuerzos de Kumogakure, evitando que se abrieran paso. Los refuerzos de Konoha ya habían atacado al resto de las fuerzas de Kumogakure. Vigílenlo, ordenó Danzou a unos cuantos agentes de ruta antes de correr hacia Pakura e Itachi, quienes todavía estaban rodeados. Estilo de viento, onda de vacío. Antes de que Danzou llegara al campo de batalla, una estrecha columna de viento salió disparada de su boca, cortando a un Younin y 5 Chunin,
así como a algunos transeúntes desafortunados. Su llegada desorganizó la formación de Kumogakure antes de que pudieran reaccionar. Estilo de viento, viento divino. Una poderosa presión del viento arrancó la hierba y la tierra mientras avanzaba hacia la fuerza principal de Kumogakure. Scorch Release, asesinato extremadamente ardiente, 3 bolas de fuego de color naranja del tamaño de una pelota de baloncesto volaron por el aire y se dividieron hacia la formación de Kumogakure. Cuando las bolas de fuego explotaron, sus llamas se fusionaron con la presión del viento, creando una ola masiva de destrucción ardiente que arrasó el campo de batalla. Estilo tierra, muro de tierra. Estilo agua, muro de agua. Los Yatsu defensivos eran demasiado débiles para contener el abrumador muro de llamas. El infierno naranja se tragó todo su paso, obligando a las tropas de Kumogakure a huir aterrorizadas. Ayúdenme a... El estilo abrasador de Pakura no solo quemaba a sus víctimas. Quienes se demoraban un paso eran devorados poco a poco hasta que las llamas se extinguieron, dejando solo cuerpos carbonizados y retorcidos. De un solo golpe, toda la unidad de Kumogakure quedó sumida en el caos. Incluso los 3 guardaespaldas de Raki que sobrevivieron no pudieron detener el colapso de su ejército. La devastación a gran escala dejó cuerpos resecos que incluso los ninjas de Konoha que los perseguían encontraron escalofriantes. Y Kawakami, en particular, no pudo evitar mirar hacia Pakura, quien estaba junto a Danzou con un aire casi juguetón. Solo recordar la mirada asesina de Pakura hizo que Kamini temblara. Será mejor que me quede con el anciano, o acabaré muerto en este campo de batalla. Hachiha Itachi, enmascarado y silencioso, pasó junto a Kamini y continuó su persecución del ninja de Kumogakure que huía. Kamini dudó, apretó los dientes y abandonó la persecución. Se giró y corrió hacia Danzou. Bueno, Danzou-sama, nuestro Yatsu combinado es realmente invencible. Mientras yo esté a su lado, nadie podrá contra nosotros. Buen trabajo, Pakura. Eres mi mano derecha. Siempre puedo contar contigo. Muy animado por su victoria, Danzou no escatimó en elogios. Pakura se inclinó ligeramente hacia adelante y sus ojos se entrecerraron con diversión detrás de su máscara. Danzou esbozó una leve sonrisa. Extendió la mano, como si quisiera acariciarla en la cabeza, como siempre, pero se detuvo a medio camino y la retiró. Anciano-sama. Kamini llegó, haciendo una reverencia respetuosa. Su mirada se dirigió a Pakura, solo para encontrarse de nuevo con esos ojos fríos y asesinos. Kamini se estremeció, pero también sintió un ligero alivio. No hay necesidad de formalidades en el campo de batalla. La reverencia de Kamini reveló bastante, y dejó a Danzou bastante frustrado. Su nada también estaba, bien dotada, pero al menos no se inclinó así. Al ver que Danzou no la envió a perseguir al enemigo ni le dio más órdenes, Kamini se relajó y se quedó firme detrás de él y Pakura. Con Kamini presente, Pakura estaba un poco más contenida de lo que normalmente habría estado en privado. Aún así, la aguda percepción de Danzou podía sentir la tensión persistente, la misma aura asesina que había mostrado hacia Kebutou, Itachi e incluso Ryoume Aburame. Auge. Una gran explosión estalló detrás de ellos. 2 enormes tentáculos de pulpo surgieron del suelo y envolvieron la forma sellada del Raki. El rostro de Danzou se oscureció instantáneamente. El 8 colas todavía debería estar en Kumogakure. ¿Por qué estaba aquí? Sin dudarlo, corrió hacia la ubicación del Raki, con Pakura pisándole los talones. Kamini se mordió el labio antes de finalmente seguir su ejemplo. Chapter 84 de Eight Tails Killer B, en su estado de bestia de media cola, tenía sus tentáculos de pulpo firmemente envueltos alrededor del Raki, empuñando varias cuchillas afiladas mientras defendía hábilmente la emboscada del Ambu. El hermano mayor se ve fatal. Supongo que tengo que ser el héroe y salvar el día. Yo, rapeó continuamente, incorporando ocasionalmente extraños movimientos de baile y gestos con las manos, claramente de buen humor. Idiota, bastardo, ¿quién te dijo que te escaparas? Gritó el Raki, todavía atrapado por las ventosas de los tentáculos de B. ¿Crees que esta patética emboscada podrá detenerme? Soy el invencible 8 colas. Sí, Killer B giró rápidamente, aprovechando el impulso y sus tentáculos de pulpo para romper el cerco de los Ambu de la raíz. Incluso logró herir gravemente a 2 agentes de la raíz en el proceso. Tenemos que irnos, B. El enojado regaño del Raki cesó y adoptó un tono más cauteloso. Killer B notó que Danzou se acercaba, pero ignoró la advertencia del Raki. Soy el 8 colas, el invencible 8 colas. Sí, sin dejar de rapear, cargó directamente hacia Danzou. Idiota, B. Las manos de Danzou formaron rápidamente sellos y su ojo derecho, con el Sharingan incrustado, se fijó firmemente en Killer B. Justo cuando estaban a punto de chocar, Killer B saltó alto en el aire, liberando una lluvia de cuchillas similares a aguijones hacia Danzou. Swish, swish, swish. Danzou esquivó y se abrió paso entre la lluvia de espadas mientras continuaba acortando la distancia. Liberación de viento, Palma Bendebel. El Yatsu a gran escala desató innumerables pequeñas hojas de viento, dejando a Killer B sin espacio para evadir. Para el Raki, estas pequeñas hojas de viento no eran un problema para soportarlas con solo fuerza, pero Killer B no tenía el mismo nivel de durabilidad. Colas de pulpo brotaron del cuerpo de Killer B, envolviéndose en una esfera protectora. Las aspas de viento impactaron sin dejar un solo rasguño. Zumbido, zumbido. 2 Sheikens potenciados por el viento lo siguieron, dejando marcas superficiales en la esfera del pulpo. Sin embargo, aún no lograron atravesarla. Gran bola Rasengan.
El propio Danzou cargó hacia adelante, portando una enorme orbe azul de energía. Era la herramienta perfecta para romper la defensa de B, si acertaba. Contra el rapidísimo Raki, el Rasengan sería demasiado lento, pero para Killer B, era una opción viable. Todos sus ataques hasta el momento habían sido una preparación para este momento. A solo 5 metros de distancia, la esfera de tentáculos de pulpo se abrió de repente, pero no era Killer B quien estaba dentro, sino una cabeza de toro con una bola de energía morada en la boca. Auge. La explosión resonó a kilómetros de distancia. Cuando el humo se disipó, apareció la figura completa del Ocho Colas, con su imponente figura dominando el campo de batalla e irradiando una presencia inigualable. Sin embargo, la imponente imagen pronto fue arruinada por el extraño rap de Killer B. Yo. El viejo fue aplastado, todo gracias al pequeño Ocho Colas. Eso dolió, B. Se quejó el Ocho Colas, curándose las heridas de la explosión. Somos el dúo imbatible de Ocho Colas. Sí, liberación de quemaduras. Antes de que B pudiera terminar su rap, estallaron llamas anaranjadas y abrasadoras que envolvieron por completo al Ocho Colas. La enorme bestia pronto ardió en llamas. Incluso para alguien como Pakura, mantener un fuego tan enorme tenía un precio, pero ella continuó vertiendo chakra en las llamas, elevando la temperatura. Llamas, odio las llamas, rugió el Ocho Colas. Sus enormes tentáculos se agitaban mientras intentaba extinguir el fuego, sacudiendo la tierra con cada movimiento. Liberación de viento, explosión de tornado. Danzou se levantó del suelo, agarrándose el pecho con dolor, y añadió otra capa de presión. Liberación de viento, onda de presión. Liberación de viento, Vendevel. Liberación de fuego, gran bomba de fuego. Los Younin de la raíz que lo rodeaban se unieron, alimentando aún más el torbellino de fuego. El enorme tornado de fuego envolvió al Ocho Colas, ardiendo con fiereza. El cielo se volvió rojo por las llamas y el suelo tembló por las frenéticas luchas del Ocho Colas. Los ninjas de nivel medio cercanos se evacuaron rápidamente. En cuanto una bestia con cola entró en el campo de batalla, quedaron completamente fuera de su alcance. Danzou se llevó la mano al pecho mientras miraba al rugiente Ocho Colas. No esperaba que Killer B se transformara directamente en la bestia de cola completa. La explosión anterior de la bomba de mini cola y el Rasengan de bola grande le habían causado daños considerables. De no ser por su cuerpo infundido con Chakra-Yan, habría resultado gravemente herido. Este es complicado. El Ocho Colas, carbonizado y furioso, comenzó a sanar rápidamente. Sus enormes fauces se abrieron, absorbiendo chakra visible del aire. Una bola mucho más grande que la anterior comenzó a formarse. Danzou sabía que si detonaba, no sobreviviría. Parece que necesito ponerme serio. Danzou juntó las manos. Una tenue luz verde de chakra vital se extendió por su cuerpo mientras su chakra yan se activaba. Liberación de madera Kyatsu del dragón de madera. Esta fue la técnica de liberación de madera más poderosa de Danzou. Sin retener chakra, invocó un enorme dragón de madera que surgió del suelo y se enroscó alrededor del Ocho Colas. Las mandíbulas del dragón se cerraron sobre la cabeza del Ocho Colas, interrumpiendo la formación de su bomba bestia de cola. Crujido. El dragón de madera apretó con más fuerza al Ocho Colas. Vamos, pequeño Ocho, libérate. Killer B finalmente dejó de lado su tono despreocupado y se puso serio. Me está drenando chakra, gruñó el Ocho Colas. Su enorme cuerpo se sacudió y sus tentáculos se estrellaron contra el dragón de madera, lanzando astillas. El dragón se regeneró rápidamente, continuando atando al Ocho Colas y limitando sus movimientos. Danzou corrió por el lomo del dragón, formando sellos manuales. Su chakra se agotó rápidamente, tanto que su rostro comenzó a palidecer. Desde que obtuvo el reconocimiento de su nada y las recompensas de su sistema, Danzou nunca se había sentido tan agotado. Mantener el elemento madera era agotador. Chapter 85, Killer B, maldito bicho. Danzou cargó a lo largo del dragón de madera, solo para encontrarse con dos tentáculos enormes que se balanceaban hacia él. Aplastamiento. Salieron astillas mientras el dragón de madera absorbía la peor parte del ataque. Danzou esquivó el doble golpe con facilidad, aumentando su producción de chakra. Los anillos del dragón de madera se tensaron aún más. Cread. El sonido de la madera al aplastarse me provocó escalofríos en la columna. Rueda, gritó Killer B. A su orden, el enorme cuerpo del Ocho Colas rodó por el suelo, obligando a Danzou a retirarse a la seguridad de la espalda del dragón. Tener inteligencia es una molestia, murmuró Danzou mientras más tentáculos se dirigían hacia él. El dragón de madera gimió mientras su cuerpo se tensaba, las grietas amenazaban con partirlo. Danzou esquivó por poco el aplastante agarre de los tentáculos una vez más. Aunque pudo evadirlo por ahora, acercarse a la cabeza del Ocho Colas era otra historia. Esto no funcionará por mucho más tiempo. Danzou sintió que su chakra se agotaba, estaba a un 30% aproximadamente. El dragón de madera no duraría para siempre. Necesitaba acabar con esto. Un brillante chakra yan se encendió alrededor de Danzou, levantando su cabello y su túnica como si estuvieran atrapados en un viento invisible. Liberación de la madera Kakuan entrando en la sociedad con la técnica de las manos que traen dicha. N-T, la técnica de 60 años estilo Hokaga, Kakuan entrando en la sociedad con manos que traen felicidad utiliza el poder de la liberación de madera para suprimir por la fuerza el chakra de una bestia con cola. Un símbolo parecido al kanji de asiento apareció en la palma de Danzou antes de presionar contra el cuerpo del Ocho Colas. El Ocho Colas,
que se agitaba violentamente, se congeló de repente. Sus movimientos se ralentizaron y comenzó a calmarse. Bicho. El 8 colas bajó la cabeza, con sus enormes ojos fijos en Danzō. Un gruñido gutural escapó de sus fauces. Un recuerdo enterrado hacía mucho tiempo se despertó, un hombre de hace mucho tiempo. Sus grandes párpados se cerraron lentamente. Danzō exhaló con fuerza, invadido por una oulide de agotamiento. Pero no era momento de descansar. Forzó más chakra en el dragón de madera. Sus anillos se tensaron aún más. Danzō corrió hacia la cabeza de la bestia. Justo cuando ganaba terreno, el 8 colas comenzó a azotarlo de nuevo, con sus tentáculos apuntando directamente hacia él. Aunque los movimientos de la bestia ya no eran suaves, más bien como los de un niño controlando torpemente una marioneta, todavía era peligroso. Danzō evadió a la izquierda y a la derecha, presionando hacia adelante. Killer B, todavía en control del 8 colas, apretó los dientes. Este viejo es duro, y el estilo madera, es un mal rival para el pequeño 8. Los enormes ojos del 8 colas se fijaron en Danzō, que estaba acortando la distancia. Técnica de sellado. La boca del asesino B se abrió de par en par, escupiendo un torrente de tinta. De la tinta emergieron innumerables copias de B. Era una técnica de sellado, pero funcionalmente funcionaba como un Yapsu clon, con propiedades de sellado incorporadas. Danzō entrecerró los ojos al ver a los clones acercarse. Invocó su espada de viento, acumulando chakra a lo largo de ella. Sin detenerse, cargó por la espalda del dragón hacia la cabeza del 8 colas. Killer B intuyó sus intenciones. Fuera lo que fuese lo que Danzō planeaba, B no podía permitir que sucediera. Ordenó a los clones que lo interceptaran mientras intentaba liberarse del dragón con fuerza bruta. La espada de viento de Danzō atacó, cortando a los clones. SSSS. La tinta se esparció por el aire. Danzō saltó rápidamente hacia atrás para esquivarla, pero algo le salpicó el brazo. ¿Qué es esto? ¿Energía natural? ¿O chakra de la bestia con cola? Danzō frunció el ceño al ver que el chakra invasivo interrumpía el suyo. Su control sobre el dragón flaqueaba. Los clones se acercaron y la mente de Danzō se aceleró. Si el dragón de madera se derrumbaba, estaría en serios problemas. Necesitaba despejar el campo. Danzō evaluó rápidamente el chakra que le quedaba. No quedaba mucho. Empezó a hacer señales con las manos. Liberación de la tierra, división del flujo de la tierra. Estilo tierra, pantano del inframundo. Varios ninjas raíz se unieron a la contienda, coordinándose para inclinar la balanza a favor de Danzō. El 8 colas, aún atado por el dragón de madera, comenzó a hundirse en la tierra. Ahora es mi oportunidad. Danzō no desperdiciaría la oportunidad que sus subordinados habían creado. Liberación del viento, danza salvaje de la corriente de aire. Vientos violentos se arremolinaban desde Danzō, dispersando a la mayoría de los clones de Killer B. Los pocos que lograron resistir no pudieron moverse libremente contra el Bendebel. Aunque el 8 colas se retorcía, no podía encontrar equilibrio en el terreno hundido y fangoso. Ruido sordo. El enorme cuerpo de la bestia se desplomó en el barro, incapaz de mantener el equilibrio. El dragón de madera se mantuvo firme, atando sus extremidades e impidiendo que sus tentáculos ganaran influencia. La enorme cabeza del 8 colas forcejeó, hundiéndose en el lodo. Una sombra apareció ante sus ojos, una figura pequeña en comparación, pero de una tenacidad exasperante. Y sin embargo, esos ojos, ¿por qué eran tan hermosos? Los forcejeos del 8 colas cesaron. Su cuerpo colosal se desplomó, hundiéndose en el barro. Danzō jadeó, exhausto pero triunfante. Sus ojos brillaban de emoción al observar al 8 colas. Sin su conciencia, su chakra comenzó a retroceder hacia el cuerpo de su Jinchuriki, revelando a Killer B. El Raki sellado también estaba cerca, inconsciente. SHHFF. Los Shinobi de hoja rodearon a Danzō. Señor Danzō. Junto a él aparecieron dos figuras, Pakura y Kamini Kaba. Así que ese es el Jinchuriki de 8 colas. Pakura empujó al inconsciente Killer B con el pie. Cuesta creer que fuera ese monstruo hace un momento. Danzō, sin embargo, frunció el ceño. Algo no cuadraba. Se acercó a los hermanos inconscientes. Esta energía. Yapsu de sellado. Pug. Se activaron runas negras, transformando los cuerpos en dos patas de pulpo gigantes. ¿Qué? ¿Cómo? Exclamó Kamini. ¡Uf! ¡Qué intensidad! Si te está gustando cómo se está desarrollando esta novela, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar esa campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo. Chapter 86 Defection. En un bosque a 10 kilómetros del campo de batalla, Killer B, vestido con una capa roja de bestia con cola, se movía rápidamente entre los árboles en su forma de media bestia con cola. Sí, ese viejo, es muy duro. A mi hermano mayor lo golpearon, 8 colas se durmió, pero este gran yo. Soy el astuto B, el ingenioso 8 colas. Después de rapear, sacó su cuaderno y anotó seriamente su última inspiración. ¿Ve a dónde vas? El campamento está en la otra dirección, preguntó Raki desde atrás, atado por colas de chakra. El sello del hermano mayor no se deshará hasta que volvamos a casa. El pueblo nos espera. Uy, sí. Terminando su rap, Killer B continuó garabateando en su cuaderno. Idiota, necesito permanecer en el frente. Si el frente colapsaba, ¿qué sería de los ninjas que confiaron en él? Lo habían seguido desde la aldea, creyendo en su fuerza. Ese es el gran problema del asesino B, mi propia lucha. A pesar de su rap,
Killer B no disminuyó el ritmo y no mostró intención de escuchar las súplicas de Raki. Danzou se quedó mirando los dos enormes tentáculos de pulpo que tenía frente a él, con mal humor. Acababa de superar a Raki usando liberación madera, solo para ser engañado por la técnica de sustitución de Killer B cuando había sucedido. Incluso con su Sharingan, no había notado nada. Esperar. Esa técnica de clonación sellada, señor Danzou, no debería haber llegado muy lejos. Permítame liderar un equipo para capturarlos, dijo Pakura, arrodillándose sobre una rodilla, con la voz llena de determinación. Sin embargo, Danzou no estaba dispuesto a enviarla. Aunque Pakura era fuerte, no estaba al nivel de Killer B, no hace falta. Han escapado. Déjennos ir. Asegúrese de que nuestras fuerzas se retiren antes del anochecer. El escape de Killer B y Raki ya había arruinado lo que de otro modo habría sido una victoria perfecta. Entendido. Pakura miró a Ikaba Kamini antes de marcharse rápidamente. Equipo de sellado, devuelvan estos tentáculos. Danzou calmó sus emociones. Luego se dirigió a los 3 Jin de élite liderados por Ikaba Kamini, que no formaban parte de Root. Todos lo hicieron bien. Cada uno recibirá un Yatsu de rango A. Root distribuirá los pergaminos e informaré de sus méritos al Hokage. Por sus contribuciones en la batalla, Danzou no dudó en otorgarles una generosa recompensa. Para la mayoría de los ninjas nacidos civiles, un Yatsu de rango A era un premio invaluable. Gracias. Al ver su emoción, Danzou simplemente asintió, considerando ya las implicaciones estratégicas de esta batalla. Limpiad el campo de batalla. Acamparemos aquí esta noche y nos retiraremos al amanecer. Al mismo tiempo, el informe de batalla fue enviado a Hyasi Yuga y Konoha a través de bestias invocadas. Al caer la noche, Danzou leyó los informes entregados. La persecución había sido todo un éxito. Con la ayuda del Byakugan, solo 1/3 de las fuerzas de Kumogakure lograron huir al país del rayo, mientras que Konoha sufrió menos de 1/10 parte de las pérdidas de sus fuerzas. Esta fue una victoria contundente contra una superioridad numérica. ¡Qué pena! Suspiró Danzou mientras estudiaba el informe, recordando a Araki y a 8 colas. Incluso después de agotar todas sus cartas ocultas, todavía no pudo evitar su escape. Y ahora, tenía que averiguar cómo explicarle el uso del elemento madera al Hokage. Minato no sería un problema, pero si Tsunade se enteraba, ¿cómo se suponía que se lo explicaría? De repente, unos pasos resonaron afuera, deteniéndose en la entrada de su tienda. Ingresar. Ikaba Kamini intervino. Al arrodillarse, la tela ajustada de su traje acentuó su figura. Un pensamiento fugaz cruzó por la mente de Danzou, ¿y si usara cuero en su lugar? ¿Pero por qué estaba pensando en eso? Debía ser por el uso excesivo de chakra de liberación ya antes. Despejando su mente de estas distracciones innecesarias, Danzou habló con calma. ¿Qué es? Deseo unirme a Root y servir bajo tu mando. Ikaba Kamini se arrodilló con una mano en el suelo, con los ojos llenos de determinación. Ah, sí. ¿Y eso por qué? Preguntó Danzou con interés. Su estatus actual como Jin no era bajo, y con los logros de esta batalla, podría avanzar aún más. Carezco de talento natural, así que aspiro a convertirme en una ninja como Lady Non. Kamini bajó la cabeza con voz firme. Non Yakushi, mano derecha de Danzou y administradora de Root, era una de las pocas figuras abiertamente afiliadas a la organización. Las interacciones de Root con la oficina del Hokage eran principalmente gestionadas por ella. En público, era la segunda al mando de Root. En realidad, era casi tan poderosa como el propio Danzou. Danzou examinó a Ikaba Kamini, recordando sus orígenes. Una kunoichi de origen civil que se unió al clan Ikaba después de que su prometido, miembro del clan Ikaba, muriera en combate antes de su boda. A pesar de ello, fue aceptada en el clan y obtuvo acceso a algunos recursos. En 8 años, había ascendido al rango de Jin. Durante la tercera gran guerra ninja, se convirtió en líder de escuadrón y, después de la guerra, Jiraiya se fijó en ella y la promovió aún más. Una verdadera historia de éxito civil, pero su potencial había alcanzado su máximo potencial. Entre los civiles, ella era una excepción. Pero contra aquellos con que Keigen haya heredado Oyatsu de clan, ella era simplemente una Jin común y corriente. Debes entender que a Root no le interesan los débiles. Una vez que te pones una máscara, quitártela es casi imposible. Te demostraré mi valía. Por favor, concédeme esta oportunidad. Sus ojos reflejaban una determinación feroz, y la ambición que albergaban era inconfundible. Danzou la miró fijamente durante un largo momento antes de hablar finalmente. Solicitaré la aprobación del Hokage. Espero que aprendas a apreciar la vida en raíz. Sí, gracias. Mientras tanto, en el país de la hierba, donde Iwagakure estaba negociando un enfrentamiento con Konoha, el Tsuchikage recibió rápidamente la noticia de la derrota de Kumogakure. La generación de Raki cada vez se debilita más. Noki frunció el ceño con frustración, maldiciendo en voz baja. No había pasado ni siquiera tanto tiempo. Raki fue derrotado, 8 colas fue derrotado. Las fuerzas de Kumogakure habían colapsado.
¿Qué clase de informes ridículos serán estos? Tenemos que decidir rápido. Si nos demoramos más, esto se convertirá en una guerra total, aconsejó Akatsuchi, mientras observaba a Noki caminar de un lado a otro. Las negociaciones entre Konoha e Iwagakure no habían avanzado, y las pequeñas escaramuzas eran cada vez más frecuentes. El número de bajas en ambos bandos ya ascendía a 2 dígitos. Una vez que la noticia de la derrota de Kumogakure se extendió por el campo de batalla, las fuerzas de Konoha solo se volverían más audaces. La expresión de Noki se oscureció. Acepta las condiciones de Konoha. Siempre que no perjudiquen los intereses de Iwagakure, las aceptaremos. Que las fuerzas de Akatsuchi se retiren al país de la tierra inmediatamente. Esos inútiles Shinobi de Kumogakure. Chapter 87. Teraibel Tierra de Hierba, dentro de la tienda de mando principal de Achiha Fugaku. Anoche llegaron noticias. Iwagakure ha comenzado a retirarse en grupos. Sin embargo, el Tsuchikage no se ha ido. Planeo lanzar un asalto total y abatirlo. La mirada de Fugaku ardía con intensidad mientras observaba a los presentes. Los resultados que Danzou logró contra la Tierra del Rayo lo habían afectado profundamente. Que sean testigos del verdadero poder de Konoha. ¿No es demasiado arriesgado? El Jinkriki de 4 colas sigue ahí, junto con el Tsuchikage. Iwagakure ya se está retirando. Hemos ganado esta guerra. No hay necesidad de sacrificios innecesarios. No todos estuvieron de acuerdo con la estrategia agresiva de Fugaku. Incluso el subcomandante, Igaisashi, expresó su oposición. Pero Fugaku había anticipado esta reacción y se mantuvo firme. Las fuerzas de Iwagakure siguen intactas. Si nos retiramos ahora, podrían regresar fácilmente con toda su fuerza. Debemos darles una lección sangrienta. Konoha no tolerará provocaciones. Dejen el Tsuchikage en manos de los Achiha. Su mirada firme recorrió toda la habitación mientras hacía esta declaración, silenciando toda disidencia. Su estilo de liderazgo anterior, combinado con la autoridad que había acumulado, jugó un papel decisivo en este momento. Cuando incluso Igaisashi se quedó en silencio, los demás siguieron su ejemplo. Justo cuando Fugaku estaba asignando formaciones de batalla, la solapa de entrada de la tienda se levantó. Una orden urgente del Hokage, hasta nuevo aviso, no se iniciarán batallas a gran escala. Shisui, que llevaba una máscara ambu, se arrodilló sobre una rodilla y presentó una carta. Una sombra se dibujó en la expresión de Fugaku. No era solo la orden en sí, reconoció al joven que tenía delante. Al notar las miradas expectantes a su alrededor, Fugaku reprimió sus emociones y habló con calma. En ese caso, avancemos la línea del frente otros 30 kilómetros. El movimiento de las fuerzas de Konoha mantuvo al Tsuchikage en alerta durante mucho tiempo. Afortunadamente no se produjo ningún ataque a gran escala. Mientras tanto, el enviado de Konoha, Nara Senkei, llegó al palacio del país de la hierba para reunirse con el Tsuchikage. Nadie conocía los detalles de su discusión, pero no mucho después de que el enviado se fuera, el daimi del país de la hierba fue encontrado ahogado en un inodoro. 3 días después, las fuerzas de Iwagakure se retiraron gradualmente del país de la hierba, retirándose a las fronteras del país de la tierra. El ejército de Konoha tomó el control del palacio, instaló al primo del daimi como nuevo gobernante y presentó formalmente un informe al daimi del fuego. Y con esto, la guerra terminó. Nadie esperaba este desenlace. Lo que muchos creían que se convertiría en la cuarta gran guerra ninja, terminó con Konoha dominando tanto a Iwagakure como a Kumogakure. Esta victoria consolidó la posición de Konoha como la más fuerte de las 5 grandes naciones. Junto con este triunfo, la reputación de Danzou y Achiha Fugaku se disparó. Danzou, en particular, sorprendió al mundo ninja con su victoria sobre el Raki y el 8 colas. Incluso circularon rumores de que había superado el nivel de fuerza de Kai. El título de La oscuridad de Konoha ya no se limitaba a las altas esferas de las grandes aldeas. En un mundo que veneraba el poder, la reputación de Danzou ahora rivalizaba con la de los 5 calles. Tierra del Rayo, Kumogakure donde había resistencia, Danzou estaba allí. Los ancianos que originalmente se habían opuesto a la guerra, e incluso se opusieron al gobierno del Raki, aprovecharon el momento al escuchar la noticia de su derrota. Se desató un golpe de estado que rápidamente puso Kumogakure bajo el control de los ancianos. Abolieron el sistema de una aldea, un calle y establecieron un consejo de ancianos. Se introdujo rápidamente una oulide de políticas que beneficiaron a la población en general. Cuando Killer B regresó con el Raki, el consejo ya había organizado un juicio público en la plaza del pueblo. Todo el pueblo, incluso el país del Rayo, estaba alborotado. ¿Y el papel de Danzou? Simplemente les había proporcionado una estructura de gobernanza sostenible y algunas sugerencias útiles. Por supuesto, esto no fue gratis. Se establecieron una serie de acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos entre ambas partes. Con Kumogakure en crisis, Higashi permaneció en la frontera para concluir las operaciones. Mientras tanto, Danzou condujo a sus tropas y a los heridos de regreso a Konoha. Esta vez, sin embargo, hubo una diferencia notable. Siguiendo las órdenes directas del cuarto Hokage, Namikaze Minato, los miembros
miembros de Root marcharon junto a los soldados heridos para recibir una bienvenida oficial del propio Hokage. Al acercarse a las puertas de Konoha, una multitud masiva de Oldinous y Shinobi los esperaba. Al frente se encontraba Namikaze Minato, ataviado con su atuendo de Hokage. A cada lado de él estaban Yakushi Non, representando a Root, y Nara Shikaku, una de las estrellas en ascenso de Konoha. ¿Es el señor Danzou el que está ahí delante? Se ve imponente. Quiero convertirme en un Shinobi de nivel Kage como él algún día. Esos Shinobi enmascarados lucen geniales. Ese es Root, rara vez los ves en público. Escuché que son los guardianes ocultos de Konoha. Incluso el más débil es un Shin, y algunos son de nivel Kage. Los murmullos de la multitud y las innumerables miradas curiosas hicieron que Danzou se sintiera algo incómodo. Los Oldinous de Konoha sabían de la existencia de Root, pero pocos los habían visto en persona. Esta fue la primera vez que Root estuvo expuesto a tal escrutinio público. Sintiendo la inquietud entre sus subordinados, Danzou no pudo evitar reconocer la perspicacia política de Minato. A través de esta recepción pública, el vínculo entre Root y Konoha solo se fortalecería. Ha trabajado duro, anciano Danzou, lo saludó Minato con calidez, con una sonrisa radiante que desbordaba carisma. Solo fue otra batalla, respondió Danzou, permitiéndose por una vez charlar un poco. Konoha, en cambio, ya había recibido información de Yakushi Non. Ciertas facciones tanto en el País del Fuego como en Konoha estaban cada vez más inquietas. Entre ellos estaba el hijo de Hiruzen, Azuma. Solo unas pulgas, respondió Minato con seguridad. Konoha solo se hará más fuerte. Al observar a Minato, una vez un joven inocente, ahora un Hokage de pleno derecho, Danzou tuvo que admitir que había madurado hasta convertirse en un líder digno. Mientras caminaban hacia la torre Hokage, Danzou redujo deliberadamente su paso varias veces. Sin embargo, Minato igualó su velocidad cada vez, insistiendo en caminar junto a él. Finalmente, Danzou cedió y continuaron adelante juntos, uno al lado del otro. Los vítores de los Oldinous los acompañaron durante todo el camino hasta la torre Hokage. Al día siguiente, Minato supervisó personalmente los funerales de los Shinobi caídos, distribuyó beneficios para los sobrevivientes y anunció programas de apoyo adicionales. Si alguna vez Minato había confiado en el apoyo público para asegurar su posición como Hokage, ese ya no era el caso. Después de esta campaña, nadie en Konoha se atrevió a subestimar el liderazgo o la brillantez estratégica del cuarto Hokage. Su prestigio ahora superaba incluso al tercer Hokage en su apogeo. Chapter 88, Konoha and Root. En la cueva poco iluminada, una planta carnívora emergió lentamente de la pared. Cuando se abrió, Setsu, con su rostro dividido en mitades blancas y negras, se asomó, observando a Hachiha Obito, que estaba meditando. Tu maestro es verdaderamente capaz. Tanto las fuerzas de Kumogakure como las de Iwagakure han fracasado, y también se ha eliminado la basura del País del Fuego. Solo está siendo guiado por alguien. Si de verdad era tan poderoso en aquel entonces. Obito abrió lentamente los ojos, un destello de tristeza y odio los recorrió. A lo largo de los años, las acciones de Danzou habían estado bien ocultas, pero a medida que la reputación de Root y Danzou crecía, Setsu, que se especializaba en la recopilación de inteligencia, había descubierto muchos de sus secretos. Konoha se está desarrollando demasiado rápido. Si hubiera sabido que ese anciano se convertiría en un problema, me habría arriesgado y lo habría eliminado. Así no estaríamos lidiando con este desastre. Setsu Negro también estaba desconcertado por la capacidad de Danzou para derrotar al Raki y al Ocho Colas. El Rinnegan aún necesita tiempo para crecer. Konoha es demasiado fuerte. Esto perjudica nuestros planes de futuro. El rostro contorsionado de Obito se curvó en una fría sonrisa. La victoria y la gloria envolvieron todo Konoha. Aprovechando el momento, el cuarto Hokage implementó varias políticas que habían sido discutidas previamente con Danzou, orientadas a elevar el estatus de los Shinobi nacidos civiles. La Academia Ninja se amplió una vez más, aumentando la matrícula de estudiantes civiles. Al mismo tiempo, los Shinobi del clan que habían contribuido al esfuerzo de guerra fueron generosamente recompensados. En particular, los clanes Hachiha y Yuga vieron a muchos de sus miembros conseguir posiciones destacadas en varios departamentos de Konoha. Con un amplio respaldo financiero, Konoha no carecía de fondos. Sus cimientos eran lo suficientemente sólidos como para albergar una fuerza ninja aún mayor. Además, se redujeron los impuestos para las aldeas dentro de la jurisdicción de Konoha, fortaleciendo su sentido de pertenencia a la aldea. Durante este periodo, Tsunagakure, como aliado, envió emisarios para extender sus felicitaciones. Entre ellos se encontraba un anciano recién ascendido, que llevaba una carta escrita a mano del cuarto Kezekage, Rasa. La carta proponía una campaña militar conjunta contra la Tierra de la Tierra, con Tsunagakure ofreciendo tomar la iniciativa tomando la Tierra de los Pájaros para atraer a las fuerzas principales de Iwagakure. Anciano Danzou, ¿qué piensa? Danzou, convocado por Minato, echó un vistazo a la carta en sus manos. El cuarto Kezekage es un hombre ambicioso. Esto también podría ser una prueba para las intenciones de Konoha. Después de todo,
Konoha se ha vuelto demasiado poderosa. Danzo comprendió bien la ambición de su aliado. Al igual que su yo pasado, Rasa era un puro oportunista. Alguien que sacrificaría cualquier cosa por beneficio personal. Un poder demasiado grande siempre provocará miedo. Entonces debemos volvernos aún más fuertes, hasta que ni siquiera se atrevan a considerar esos pensamientos, hasta que oponerse a Konoha sea impensable. Ese día está cerca. Un destello de anticipación brilló en los ojos de Minato. Los dos decidieron no seguir discutiendo la propuesta del que se caga. Si bien una futura guerra con Iwagakure era posible, ahora no era el momento. Konoha todavía tenía un enorme potencial de desarrollo dentro de la Tierra del Fuego, y no había necesidad inmediata de expandirse más allá de sus fronteras. El enviado de Iwagakure ya está en camino. Que Shikaku se encargue de la recepción y asegúrese de saldar adecuadamente las deudas de la Tercera Gran Guerra. Danzou todavía albergaba resentimiento hacia el tercer Hokage por haberse comprometido con Iwagakure durante la guerra. Como lado victorioso, Konoha había sido aprovechado por Iwagakure. Esta vez, se aseguraría de que Iwagakure pagara el total. Después de una conversación un poco más ociosa, Danzou una vez más rechazó la invitación de Minato a cenar con su familia y se despidió. Cuando salió de la oficina del Hokage, el sol ya se estaba poniendo. Mientras caminaba solo por las calles de Konoha, fue recibido con respetuosos gestos de la cabeza por parte de los soldinos. A diferencia de Minato, a Danzou le costaba corresponderles el gesto, manteniendo su habitual expresión severa al pasar entre la multitud. Aún así, esto no disminuyó el respeto de los soldinos por él. Mientras caminaba, reflexionó sobre los acontecimientos recientes. Respecto al tema de Gut Release, Minato no presionó para obtener más detalles, como si nunca hubiera sucedido. En cambio, había demostrado plena confianza en Danzou, llegando incluso a elevar su estatus e influencia dentro de Konoha. Hubo, por supuesto, maniobras políticas sutiles destinadas a vincular más estrechamente a Ruth con Konoha. La financiación para Ruth se ha incrementado significativamente. Durante el gran servicio conmemorativo, la adhesión de Ruth a la voluntad de fuego fue reconocida y elogiada abiertamente. Incluso los miembros caídos de Ruth fueron honrados por separado y se les concedió un lugar de entierro dedicado en las profundidades del bosque sobre la roca Hokage, simbolizando su eterna vigilancia sobre Konoha, al igual que el Hokage anterior. Comparado con estar enterrado en el anonimato, descansar en un lugar así se alineaba claramente con los ideales de los miembros de Ruth. Era una petición que Danzou no podía rechazar. Todo había encajado perfectamente, como si siempre hubiera estado previsto que fuera así. Aunque comprendía plenamente las intenciones de Minato, Danzou no sentía ningún resentimiento. Una sonrisa amarga tiró de sus labios. Ni siquiera había completado su estrategia para conquistar a Minato, pero de alguna manera, él fue el que se sintió atraído. Serutoubi Hiruzen había cometido innumerables errores en su vida, pero ciertamente había elegido al sucesor correcto. Mirando hacia la roca Hokage, Danzou vio como el atardecer carmesí bañaba Konoha con su resplandor. Las calles bulliciosas, llenas de shinobi y civiles por igual, pintaban una imagen de prosperidad y estabilidad. Incluso Danzou no pudo evitar apreciar la paz, aunque en el mundo ninja, esa tranquilidad siempre era fugaz. Chapter 89. A Different Degree. Con el paso del tiempo, Konoha, como nación victoriosa, consolidó su dominio con una postura asertiva. Iwagakure no tuvo más remedio que aceptar las numerosas y desiguales demandas de Konoha. Konoha consiguió extensas reparaciones económicas, soberanía sobre la tierra de la hierba y una alianza militar donde Konoha tenía la posición dominante. No era que Onoki estuviera dispuesto a ceder, sino que la situación no le dejaba otra opción. Originalmente, una alianza con Kumogakure podría haberle permitido resistir a Konoha hasta cierto punto, pero ahora, con el Raikage luchando por mantener su propia posición y el recién establecido Consejo de Ancianos negándose a reconocer alianzas anteriores, Kumogakure se había convertido en un aliado poco confiable. Esto ejerció una enorme presión sobre Onoki, que temía que Konoha rompiera todas las restricciones e invadiera directamente la tierra. Después de mucha deliberación, decidió permanecer inactivo. Después de todo, había hecho lo mismo en el pasado. Todas las señales indicaban que Konoha había asegurado verdaderamente su posición como líder indiscutible del mundo ninja. Las pequeñas naciones a lo largo de las fronteras de las 5 grandes naciones, habiendo presenciado el destino de la tierra de la hierba, enviaron cartas proactivamente expresando su buena voluntad hacia Konoha. Incluso los comerciantes de otros países importantes siguieron el ejemplo, favoreciendo cada vez más a los shinobi de Konoha para las comisiones de misiones. En solo 2 meses, las solicitudes de misiones de Konoha se habían duplicado y las comisiones habían aumentado en 1/3. Algunas escaramuzas menores entre pequeñas naciones incluso se resolvieron con una sola carta de Namikaze Minato. Si había alguien que estaba más disgustado con este desarrollo, ese no era otro que el daimi del País del Fuego. Dentro de un lujoso palacio, el corpulento daimi caminaba de un lado a otro, con el rostro oscuro por la ira, pero sin salida para su frustración. Dime, ¿soy el daimi o lo es él? Un shinobi asqueroso se atreve a exigirme semejante cosa. Mientras rugía, su cuerpo corpulento temblaba y olas de grasa se estremecían con su furia. Debajo de él, el ministro de Finanzas, el ministro del Interior y otros funcionarios estaban arrodillados en silencio, temblando, sin atreverse a pronunciar una palabra. Malditos shinobi, y ese tonto de Kazuma,
pura palabrería y nada de sustancia. Después de minutos de furiosos estallidos, el daimi, sin aliento, se desplomó en su silla, mirando fijamente a los funcionarios que tenía delante. ¿Qué debemos hacer? ¿De verdad vamos a acceder a sus exigencias? El ministro del Interior levantó la cabeza con cautela y sugirió, quizás podríamos buscar ayuda de los Shinobi del país del agua. De ninguna manera, interrumpió el ministro de Finanzas con urgencia. Quizás Kirigakure ni siquiera se atreva a aceptar semejante misión, y si Konoha se entera, romperán por completo cualquier pretensión diplomática. Aunque no se dijo nada, todos los presentes entendieron la implicación subyacente. El hecho de que el cuarto Hokage se atreviera a entregar esta carta al daimi significaba que no temía sus represalias. Un pesado silencio cayó sobre la cámara. Quizás deberíamos simplemente llegar a un acuerdo, dijo finalmente el daimi, luciendo completamente abatido después de su ira anterior. Su fuerza personal de Shinobi fue llevada a una campaña por Kazuma, solo para ser completamente aniquilada. La postura abrumadora de Konoha lo llenó de una profunda inquietud, e incluso una pizca de miedo. Los ministros presentes bajaron aún más la cabeza y se abstuvieron de expresar ninguna opinión. Poco después, el daimi del País del Fuego emitió un nuevo decreto que se extendió por toda la nación. Los nobles tienen prohibido matar a plebeyos dentro de sus territorios sin causa justificada. Cualquier violación resultará en la pérdida de su condición de noble y la confiscación de sus tierras. Este decreto fue como una gota de agua en una sartén con aceite caliente, provocando un alboroto en toda la Tierra del Fuego. A medida que se difundió la noticia, las reacciones del pueblo y de la nobleza contrastaron marcadamente. Mientras los plebeyos celebraban con vítores y júbilo, la nobleza estaba indignada. Para ellos, los plebeyos de sus dominios no eran más que propiedad, esclavos. La idea de que matar a sus propios bienes pudiera acarrear un castigo severo era absolutamente inaceptable. Los nobles comenzaron a presentar peticiones en masa al daimi y corrieron rumores de que lo habían obligado a emitir el decreto. Por primera vez, estalló un choque de clases sociales y la gente común se dio cuenta de que sus vidas podían, de hecho, tener algún valor. Nunca antes se había considerado una idea así. El decreto fue como una chispa en la hierba seca. A pesar de los desesperados esfuerzos de los nobles por reprimir las discusiones al respecto, la resistencia continuó propagándose. El conflicto estalló en toda la Tierra del Fuego a medida que la lucha entre plebeyos y nobles se intensificaba. Al amparo de la noche, en los territorios del sur de la Tierra del Fuego, un denso mar de antorchas parpadeaba fuera del castillo de un noble. La luz del fuego iluminó los rostros cansados y arrugados de los plebeyos reunidos. Sus ojos brillaban con determinación. Campesinos inmundos, salgan de aquí, no existe tal decreto. Vete ahora o muere donde estás. Pero las amenazas furiosas por sí solas no fueron suficientes para resolver el problema. El noble, con la cabeza palpitante por la frustración, se giró hacia un shinobi cercano vestido de negro. Mátenlos. Hay que enseñarles cuál es su lugar. Estilo de fuego, Yatsu de bola de fuego. Un shinobi contratado formó rápidamente sellos manuales, liberando una enorme bola de fuego desde las paredes del castillo, apuntando directamente a la multitud. Estilo acuático, muro de agua. Una barrera circular de agua surgió, envolviendo la bola de fuego y extinguiéndola sin esfuerzo. 3 figuras enmascaradas vestidas de negro aterrizaron sobre los muros del castillo. Señor Matsushita, ha violado el decreto del País del Fuego. La evidencia es irrefutable. Somos el escuadrón de ejecución de la Nación del Fuego y lo llevaremos a Konoha para ser juzgado. Luego se volvieron hacia los aterrorizados shinobi contratados. Has roto el código shinobi al atacar a los plebeyos. Tan pronto como las palabras cayeron, una espada brilló y el shinobi contratado se agarró la garganta, colapsando contra la pared. No pueden hacerme esto. Exijo al daimi. Debo ir a la capital. El noble capturado forcejeaba desesperadamente. Como noble de alto rango de la región sur, estaba al tanto de algunos secretos y sabía que no podía permitirse que lo llevaran a Konoha. Pero su resistencia fue inútil. Desde que se emitió el decreto, el conflicto estalló en toda la Tierra del Fuego. Los nobles menores, frente a la abrumadora mayoría de los plebeyos, no tuvieron más opción que llegar a un acuerdo. Sin embargo, los grandes nobles, aquellos con fuerzas armadas privadas e incluso shinobi contratados, no tenían miedo de los simples plebeyos. Dentro de la oficina del Hokage, Namikaze Minato examinó los últimos informes de inteligencia. El número de víctimas civiles enumerado hizo que incluso él se detuviera con incomodidad. Anciano, ¿cree que esto está bien o mal? Pero estas cifras eran solo la punta del iceberg. No hay nada correcto o incorrecto en esto, respondió Danzou, ya mentalmente preparado para tales bajas. Si no hubieran querido luchar por sus derechos, podrían haber permanecido como estaban, viviendo bajo la opresión. Naturalmente, no habría habido bajas. Pero si deciden resistir, entonces deben estar preparados para pagar el precio. Y no hay mucho que podamos hacer. Minato miró a Danzou, el hombre que había encabezado este decreto, y preguntó con seriedad, ¿cuándo empezaste a pensar de esta manera? Danzou suspiró levemente, sus ojos brillaban con una emoción ilegible. No lo sé, quizás acabo de darme cuenta de que, si bien las personas pueden tener diferencias de estatus, la brecha no es tan grande como para que deban ser tratadas como ganado. Hizo una pausa y luego continuó, y por lo que podemos ver, parece que la mayoría de la gente comparte esta creencia.
Chapter 90. Preparation Root envió numerosos escuadrones ninja bajo la apariencia del cuerpo de ejecución de la Nación del Fuego, llevando a cabo los decretos del Daimi del Fuego en todo el país. Con esto, el poder de los shinobi fue inyectado formalmente en el conflicto entre plebeyos y nobles. El resultado fue simple: quienes cumplieron prosperaron, mientras que quienes se resistieron perecieron. Con un poder que superaba con creces al de la gente común y con el respaldo de las órdenes del Daimi del Fuego, en cada lugar al que llegaban, los nobles eran arrestados, o incluso ejecutados. A medida que se corrió la voz de esto, muchos nobles no tuvieron más remedio que ceder y aceptar de mala gana el nuevo decreto dentro de sus territorios. Después de todo, Konoha lo había dejado claro, estaban más que dispuestos a ejecutar nobles en el acto. Comparada con los grillets de la autoridad, la vida era mucho más preciosa. En solo 3 meses, toda oposición dentro de la Nación del Fuego había sido silenciada. En su correspondencia, los nobles expresaron un profundo resentimiento y miedo hacia Konoha. Innumerables cartas inundaron la capital, suplicando al Daimi que castigara a Konoha. Pero estas súplicas se desvanecieron sin dejar rastro, como gotas que se hunden en un vasto océano. Los vítores de los plebeyos y el luto de los nobles se convirtieron en la melodía dominante de la Nación del Fuego. Aunque este decreto no eran más que palabras en el papel, su verdadero impacto aún estaba por verse. Sin embargo, su mera existencia parecía hacer añicos algo fundamental. El creciente conflicto entre nobles y plebeyos en la Nación del Fuego atrajo muchas miradas. Algunos dentro del mundo shinobi comenzaron a notar cuán frágil era realmente la jerarquía de plebeyos, shinobi y nobles. Desde tiempos inmemoriales, los daimi y los nobles lo habían gobernado todo, mientras que los shinobi y los plebeyos le servían. Nadie lo cuestionó, porque así era como siempre habían sido las cosas. Pero esa ilusión, ese fino velo de engaño, había sido destrozado por un solo decreto y las acciones de mano de hierro de Konoha. Aquellos que gobernaban en la cima de la pirámide, tal vez no eran tan nobles ni tan poderosos como el mundo había sido llevado a creer. El mundo shinobi permaneció aparentemente tranquilo, pero una corriente subterránea de inquietud comenzó a extenderse. Nubes oscuras se cernían sobre sus cabezas, con una llovizna ligera y continua, dentro de un peculiar rascacielos. Me gustaría conocer al Hokage de Konoha. Si Yahiko viviera, le habría encantado ver a alguien que compartiera sus ideales. Kounan, huérfano desde la infancia, comprendió mejor que nadie lo que este decreto significaba para la gente común, pero el pensamiento de Yahiko ensombreció sus emociones. No se puede confiar en quienes ostentan el poder. El decreto de hoy, mañana, podría ser solo papel mojado. Nagato, frágil y demacrado, yacía inmóvil. Varillas metálicas negras sobresalían de su cuerpo, dejándolo inmóvil. Kounan dudó por un momento antes de hablar. Pero no creo que se pueda confiar en ese hombre que se hace llamar Achihamadore. Es solo una sombra escondida. Solo estamos tomando prestado su poder. Crearemos el mundo que Yahiko soñó. Un violento ataque de tos dejó el rostro de Nagato enrojecido y su cuerpo lucía aún más débil. Invocar la estatua de Gedo casi lo había dejado seco. Si no fuera por la apariencia del hombre enmascarado, su guía en el desarrollo de la liberación Yin-Yang y el refinamiento del control de Nagato sobre los 6 caminos, Nagato nunca habría podido derrotar a Hanzo en la salamandra y unificar a Megakure. Nagato. Kounan lo tranquilizó suavemente, la preocupación llenaba sus ojos mientras miraba su frágil cuerpo. No te preocupes, no me derrumbaré hasta que se cumpla el deseo de Yahiko. Una vez que domine completamente estos ojos, el mundo shinobi conocerá la paz eterna bajo la mirada de un dios. Dentro de la oficina del Hokage, al escuchar la noticia de Minato, la expresión de Danzou se puso rígida por un breve momento. ¿Qué pasa, anciano? No pareces muy contento con el embarazo de Kusina. Al notar la expresión perpleja de Minato, Danzou recuperó rápidamente la compostura y habló con calma. Felicidades, Minato. Estás a punto de ser padre. Tus responsabilidades serán cada vez más pesadas. Solo estaba pensando en el 9 colas. La expresión de Minato se tornó seria. Además de ser su esposa, Kusina también era la Jinkriki del 9 colas. Y el parto era el momento en el que el sello de un Jinkriki estaba en su punto más débil, un hecho registrado ya en tiempos de Uzumaki Mito, esposa del primer Hokage. Para un Jinkriki, dar a luz era una cuestión de vida o muerte. No te preocupes, anciana. Estaré a su lado todo el tiempo. Ya domino todas las técnicas de sellado del clan Uzumaki. Una sonrisa amable pero decidida se dibujó en el rostro de Minato. No dejaré que nada les pase ni a Kusina ni a Konoha. Danzou sintió. Creo en ti, Minato, pero mi mayor preocupación son las amenazas externas. Hay quienes no quieren que Konoha se fortalezca, y podrían aprovechar esta oportunidad para atacar. Para mayor seguridad, sugiero llamar a Jiraiya. Durante todo el tiempo que conoció a Danzou, Minato nunca lo había visto perder la compostura. Sin importar la situación, el mayor siempre se mantenía tranquilo e imperturbable. Pero hoy, anciano, ¿hay algo en particular que le preocupe? ¿O algo que sepa? Danzou no respondió directamente. La historia ya se había desviado significativamente de su curso original, mucho más allá del impacto de las alas de una simple mariposa. Solo por precaución, Konoha no puede permitirse ningún error en este momento. Y en cuanto a tu tonto y traidor estudiante, quién sabe si intentará regresar para vengarse. Pero con Minato, yo, Bakura, Shisui, el clan Uchiha y Jiraiya regresa como protección extra.
Si ese maldito traidor se atreve a regresar, tal vez, me aseguraré de que se quede en Konoha, permanentemente. Anciano, ¿por qué no vienes a cenar? ¿Lo celebras conmigo? Kusina incluso salió a comprar comida esta mañana. La expresión esperanzada de Minato era casi infantil. Después de que nazca el bebé, Danzou declinó sin dudarlo. ¿De verdad debía confiar en la cocina de Kusina? Con su personalidad fogosa, él imaginaba que cada vez que ella entraba a la cocina, el lugar necesitaría una renovación completa después. Minato, sin embargo, no pareció desanimarse. En cambio, sonrió ante la respuesta de Danzou. Es una promesa entonces. Y así concluye la historia de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el Universal Light Novel. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas increíbles aventuras. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos un buen like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo.